Muchos son los mitos que recorren nuestra cultura, nuestra formación. Esos mitos de la educación argentina, creencias que circulan como rumores sobre la calidad, el presupuesto, la autoridad, la evaluación, las particularidades en la educación pública y privada que forman parte de los supuestos, pero ¿en qué manera inciden y cuáles son sus verdades? Para la realización de la siguiente conferencia, llamamos al licenciado Eduardo Aguirre, jefe de Departamento de Educación Pública de Gestión Privada, ya que hará la introducción a tan relevante tema bajo el título Mitos en la Educación, conferencia magistral, a cargo del licenciado Emilio Tenti Fanfani. Una institución no se limita a enseñar, sino que se propone motivar, interesar, movilizar y desarrollar conocimientos significativos en la vida de las personas. Una institución que forma personas y ciudadanos no expertos, es decir, que desarrolla competencias y conocimientos transdisciplinarios, útiles para la vida, y no disciplinas y esquemas abstractos y conocimientos que solo tienen valor en la escuela. Una institución que atiende a todas las dimensiones del desarrollo humano, física, afectiva y cognitiva. Una institución donde los jóvenes aprenden a aprender con felicidad y que integra el desarrollo de la sensibilidad, la ética, la identidad y el conocimiento técnico-racional. Una institución que acompaña y facilita la construcción de un proyecto de vida para los jóvenes. Hace algunos años, el licenciado Emilio Tenti Fanfani enumeró estas, entre otras tantas, como las características que distinguen a una escuela adecuada a las condiciones de vida, expectativa y derecho de los jóvenes. ¿Qué relevancia y vigencia cobran hoy al resonar en este congreso, donde la comunidad de educadores formoseños logra este encuentro entre políticas públicas y prácticas áulicas concretas? Licenciado Emilio Tenti Fanfani nació en Italia y reside en la Argentina. Es sociólogo y obtuvo el Diploma Superior de Estudios en Investigaciones Políticas en el tercer ciclo de la Fundación Nacional de Ciencias Políticas de París, donde residió desde 1968 a 1971. Residió y trabajó como investigador y docente en varias universidades de Colombia, México y Francia. Actualmente se desempeña como profesor titular de la Cátedra de Sociología de la Educación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y como consultor de la Organización de Estados Americanos en la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires. Fue investigador principal del CONICET hasta el año 2014. Ha publicado numerosos libros, artículos en revistas especializadas en ciencias sociales y educación en la Argentina y otros países. Dirige la serie Educación y Sociedad en la editorial Siglo XXI de la Argentina. En esta editorial acaba de publicar el libro Mitomanías de la Educación Argentina, crítica de las frases hechas, las medias verdades y las soluciones mágicas, en colaboración con Alejandro Grimson. Licenciado Emilio, constituye para nuestra comunidad un profundo orgullo el recibirlo con un cálido abrazo formoseño, que es nuestra forma de saludar a las personas que nos brindan su sincera amistad. Reciba usted el mayor agradecimiento por compartir este espacio entre nosotros. Deseamos de todo corazón que disfrute tanto de este auditorio como ya nosotros estamos disfrutando de su presencia. Bienvenido. Muchas gracias, profesor, por sus generosas palabras. Nobleza obliga. Quiero agradecer al señor ministro de Educación de la provincia, al amigo Sergio España, a Elena Duro de UNICEF y a todos aquellos que de una manera u otra tienen que ver, han colaborado para que yo esté hoy aquí con ustedes. Y a todos ustedes, obviamente, que en una jornada tan brillante, tan caliente, estén acá a la sombra,
pudiendo estar quizás disfrutando de la belleza de la naturaleza que ofrece esta provincia. Yo tengo como objetivo, me puse como objetivo, compartir con ustedes algunas reflexiones que son el resultado de años de investigación en el campo de la educación, lecturas, reflexiones. Llevo más de 40 años metido en este oficio de sociólogo dedicado a mirar y estudiar las cosas de la escuela. Desde el principio quiero decirle que mi relación con los temas de la educación básica es distinta a la que ustedes tienen. Ustedes van a la escuela, el maestro, el director de escuela, va a la escuela a hacer la escuela, a trabajar, a enseñar. Nosotros los sociólogos, los psicólogos, los antropólogos, los investigadores, no vamos a la escuela a trabajar, vamos a la escuela a estudiarla. Decía un filósofo griego que algunos iban a la feria, al mercado, a comprar, otros van a vender, pero algunos van a mirar a ver qué pasa en la feria. Como ese economista que va a la fábrica a mirar cómo se organiza la producción. O sea, la relación que tenemos nosotros con la escuela es una relación de sujeto-objeto. A mí me interesa la escuela como un objeto de estudio. No tengo la misma relación que tienen ustedes. Mi punto de vista no es el punto de vista del actor. Yo tiendo a ver la escuela desde lejos. A mí me interesa, fíjense, uno puede hacer una conferencia sobre la educación básica en América Latina. O he hecho desde el año 2000 estudios sobre la condición docente en varios países de América Latina. Yo miro el universo de los docentes como una categoría socioocupacional muy importante en las sociedades. Mis objetos son el conjunto de los docentes argentinos. Nosotros para mirar este objeto utilizamos una serie de herramientas, tenemos una serie de técnicas, de instrumentos de observación. Así como el biólogo usa el microscopio, el astrónomo tiene el telescopio, nosotros los sociólogos tenemos técnicas para mirar y para observar la sociedad. Tenemos la encuesta, la entrevista, la muestra representativa, los grupos focales. Pero siempre tenemos esa relación de distanciamiento. Yo veo la escuela desde lejos, usted ve la escuela desde cerca. No soy partidario de la distinción esta que a veces, a mí ya me cansó esta discusión. Mire, profesor, muchos docentes me dicen, profesor, usted tiene la teoría, nosotros tenemos la práctica. No acepto ese tipo de distinción. Teoría tenemos todos y práctica practicamos todos. Yo practico la investigación. Hacer investigación es una práctica. Créanme que es bien material. Hacer un cuestionario, definir una muestra, hacer entrevistas, observar, mirar datos censales, estadísticas. Es una práctica de producción de conocimiento. Teoría tenemos todo, porque la teoría es el conjunto de categorías con las que nosotros miramos el mundo social. Todo el mundo tiene una teoría política. Todo el mundo sabe lo que es el poder, ¿o no? No hace falta ser especialista en ciencia política. Todo el mundo sabe, puede decir, por ejemplo, que Menem tenía más poder antes cuando era presidente que ahora. O sea, todo el mundo sabe lo que es el poder. Todo el mundo sabe lo que es la estructura social. Dice, este es rico, este era rico, ahora es pobre. Todo el mundo sabe de estructura social, sabe lo que es la riqueza, lo que es la pobreza, lo que es el conflicto, lo que es la lucha. O sea, todos tenemos teoría, todos tenemos un lenguaje. Para mí la teoría es el lenguaje que usamos para hablar de las cosas, ya sean sociales o naturales. Entonces ustedes me dirán, pero ¿cuál es la diferencia que hay entre el sociólogo y la teoría del sociólogo y la teoría del hombre de la calle? La única diferencia, ¿saben cuál es? Que a los investigadores, a los que nos paga, la sociedad nos paga un sueldo para hablar de las cosas de la escuela, fíjense ustedes. A mí me pagan para estudiar las cosas de la educación. Yo tengo la responsabilidad, la obligación de usar un lenguaje responsable y coherente. Yo no puedo usar el concepto de Estado que usa el común de los mortales. Yo tengo que tener una definición explícita, formal, coherente de lo que es el Estado. No puedo decir al principio de mi documento, al principio de mi conversación, decir el Estado es el instrumento de las clases dominantes para garantizar la dominación, y a la mitad de la charla decir que el Estado es el lugar donde se expresa el interés general de la sociedad. Estoy dando dos definiciones contradictorias. La única diferencia entre el lenguaje común y el lenguaje del sociólogo, del politólogo, del especialista en ciencias sociales es que nosotros tenemos que tener un lenguaje formal, coherente. Debemos ser capaces de responder. Si alguien me pregunta, pero profesor, ¿usted qué entiende por clase social?
Yo tengo que tener una definición formal y coherente acerca de lo que es una clase social. Cosa que no tiene por qué tener el taxista, el médico, el ingeniero, el obrero metalúrgico, que también sabe que en la sociedad hay clases, hay estamentos, hay gente que está arriba, hay gente que está abajo. Pero no tiene por qué tener una teoría en el sentido de sistema de categorías formales y explícitas. ¿Se entiende? O sea, que teoría tenemos todos. Yo siempre digo que hay ciertas cosas, por ejemplo, de la escuela que solo se pueden ver si uno las mira de lejos. Yo con un estudio, usando el censo que se aplica a los docentes de un país, yo puedo tener una idea yo puedo ver, por ejemplo, ciertas relaciones que una persona que no conoce el censo no puede ver. Uno se puede pasar 50 años, 70 años de docente en 10, 20 escuelas de Formosa y no puede ver qué porcentaje hay de menores de 30 años, qué porcentaje hay de mayores de 50 años en el cuerpo docente de Formosa. ¿O qué opinan los docentes de Formosa acerca de la autonomía escolar o de la evaluación de las pruebas PISA? ¿Qué porcentaje aprueba las pruebas PISA? O sea, ¿está de acuerdo? ¿Conoce la prueba PISA, por ejemplo? ¿Y qué porcentaje ni siquiera conoce la prueba PISA? Eso no lo puede contestar alguien que está todo el día trabajando en una escuela. Ahora, si yo hago una encuesta, una muestra representativa de docentes de Formosa, yo puedo tener una mirada estructural, es decir, tanto por ciento de los docentes de Formosa conocen la prueba PISA, tanto por ciento conoce y está de acuerdo con las pruebas PISA y tanto por ciento conoce y no está de acuerdo. O sea, yo puedo de lejos ver cosas que de cerca no se pueden ver. Pero a esto debo agregar y reconocer que hay muchas cosas que solo se pueden ver de la escuela si se está cerca. Hay cosas de lo que sucede en el aula, en una institución escolar, que solo el que está ahí todo el día, todos los días, puede ver. Que eso nunca lo va a ver un sociólogo por más que vaya allá, que encueste y se pase 3 días observando, porque a veces uno va y observa. Hay cosas que solo se pueden ver estando cerca. Entonces, en vez de estar discutiendo si la teoría y la práctica, yo propongo a los colegas docentes de América Latina, miren, ¿por qué no hacemos un diálogo? Yo les cuento cómo se ve las cosas de la escuela del eje, usted dígame cómo se ve de cerca. Y ambos salimos enriquecidos. Ese es el pacto que yo les propongo aquí para no estar discutiendo una cosa estéril, que también me interesa explicar porque más adelante voy a volver a esto de la teoría y la práctica, que es un tema que es recurrente, que solo existe en el campo de la ciencia de la educación, en la pedagogía, pero no se registra en los congresos de los debates que se dan entre economistas, entre ingenieros, entre biólogos, entre matemáticos. Eso no existe, esta discusión de la teoría y la práctica. Nosotros acá la tenemos permanentemente como una decisión, pero yo pretendo por ahora resolverlo de esta manera, un poco esquemática, ¿no es cierto? Teoría, lenguaje. Teoría tenemos todos, la única diferencia es que uno tiene que tener un lenguaje coherente, explícito, formal, mientras que el común de los mortales no tiene por qué tenerlo. Entonces hagamos este intercambio. Desgraciadamente yo ahora tengo la iniciativa yo les voy a contar cómo se ven las cosas de la escuela desde lejos, algunas de las cosas que puedo ver yo desde lejos. No voy a tener la ocasión de escucharlos a ustedes para que me digan cómo la ven de cerca, digamos. Lo lindo hubiera sido el ida y vuelta. Así hubiera aprendido más yo. Se aprende más escuchando que hablando. Yo quiero referirme a algunas tensiones, ya le llamo yo, tensiones, oposiciones, contradicciones que se registran en el momento actual del desarrollo de la educación general básica en la mayoría de los países de América Latina y me animar a afirmar que también en la mayoría de los países de alto desarrollo. Para desinflar un poco el mito de que nosotros somos tan particulares, tan especiales, los grandes problemas estructurales que tiene la Argentina en materia de desarrollo de la educación general básica, son problemas compartidos por los mexicanos, los brasileños, los chilenos, los peruanos. Discutimos las mismas cosas, con las particularidades obvias. Hay particularidades históricas, culturales, pero en términos estructurales, los problemas son más o menos los mismos. Quiero discutir entonces algunas tensiones, contradicciones. Ustedes saben que el campo de la política educativa es una especie de campo de juego donde se presentan distintas percepciones, orientaciones, modelos en lucha, que están en lucha, están en competencia. Hay muchos temas acerca de los cuales hay 2, 3 o 4 posiciones. Yo quiero ver cuáles son algunas de estas tensiones que se presentan en el campo, de este nivel que es el nivel estratégico, es el nivel básico, es el primero. No me voy a ocupar de temas de universidad, de educación superior, porque eso tiene cierta particularidad. Me voy a ocupar, y hace muchos años ya que he dejado de interesarme por la universidad, yo soy profesor de la universidad, pero yo voy a la universidad a trabajar, no a estudiarla. No me interesa la universidad como objeto de estudio, hay gente que se dedica a eso, yo no. Me interesa la educación de todos los argentinos, esa se va desde los 4 años en el inicial hasta el fin de la secundaria. Ese paquete, ahora es un paquete que tiene un común denominador, es general, es común, es obligatoria, es para todos.
Ese es el nivel que a mí me interesa. Como digo, me voy a concentrar en algunos temas, espero no aburrirlos, es el primer objetivo. Un primer objetivo muy humilde que siempre me propongo en estas ocasiones así, porque la verdad que les agradezco la paciencia de estar ahí sentado, porque yo aquí tengo yo me divierto, porque digamos, yo estoy activo, yo tengo un desafío, tengo ciertas tensiones. Siempre me pone nervioso enfrentarme a un auditorio de estas características, tan masivo. Hay que tener un grado de osadía como para lanzarse a hablar de estas cosas con tanta gente tan calificada y que para los cuales la escuela es una preocupación cotidiana de ustedes. Yo quiero no aburrir, eso es lo primero, es decir, interesar. El primer objetivo mío es interesar, no es convencer, es interesar. Interesar y hacerme entender, esta es la segunda cuestión. Creo que hacerse entender es lo primero. Yo creo que es una gran cualidad de cualquier maestro, es hacerse entender. Después podemos estar o no estar de acuerdo, pero primero tenemos que hacernos entender. Esto que parece obvio no es tan obvio entre los colegas y los especialistas. Hay gente que se regodea utilizando lenguajes sofisticados y muy elaborados desde el punto de vista literario, pero uno dice, ¿qué está diciendo esta o este? No voy a personificar, no voy a decir qué colega, pero hay muchos colegas que en un auditorio de maestros utilizan jergas filosóficas, jergas sociológicas, jergas psicológicas. Muchas veces los aplaudimos y decimos, qué bárbaro, este debe ser un genio, porque no entendí nada, pero debe ser un genio justamente por eso, porque habla cosas muy difíciles. Mi preocupación es hacerme entender. Incluso hasta para polemizar y para discutir, primero hay que entenderse, si no es un diálogo de sordos. Entonces, primer objetivo, hacerme entender. Segundo objetivo, interesar. Porque también, créanme, no es fácil decir cosas originales. Ustedes también habrán ido a tantos cursos, cursillos, conferencias. Aquí hay gente ya con una experiencia. Yo también, yo voy a muchas conferencias, muchos seminarios. Hay veces, les confieso yo, a veces hasta me canso de escucharme a mí mismo. Porque hay tanta frase hecha, tanta reiteración de obviedades, generalidades. Por ahí es mejor escuchar a alguien que me hace enojar, que me provoca, que me indigna, que escuchar esas cosas obvias. Sí, estoy de acuerdo, pero ahí ya lo escuché, ¿qué aprendí de nuevo? Entonces, ese es un segundo desafío también, ¿eh? Interesar no es fácil. Decir cosas relativamente originales y provocadoras. Entonces, prefiero que se enojen. Miren, con esto es como en el amor. Lo peor que hay en el amor es la indiferencia. Por lo menos que si uno se enoja, moviliza el pensamiento, la cabecita comienza a funcionar, ¿no? Bueno, yo creo que la educación general básica en el mundo, creo yo, pero en particular en los países que han alcanzado mediano o alto desarrollo, es que existe una especie de tensión entre la masificación de la escolaridad, la democratización del acceso y permanencia de los chicos en las instituciones. Fíjese que ustedes en Argentina, en países como Argentina, todos los chicos entran a la escuela. Es la institución más inclusiva que tenemos. Los chicos muchas veces están excluidos del afecto, no tienen padre, no viven en vivienda digna, viven en ambientes ecológicamente deteriorados, en ambientes de violencia, sin afecto. A algunos les falta la alimentación adecuada, sin embargo a la escuela van todos. Es el sistema más incluyente. Y cada vez permanecen más tiempos en la escuela. Tenemos ya cerca de 11 o 12 años de escolaridad promedio de la población. Entonces, esa es la buena noticia. La otra cuestión es que con la masificación en todos los países aparece la pregunta de, bueno, está bien, los chicos van a la escuela, pasan de grado, incluso terminan el secundario, pero efectivamente han aprendido, se llevan de la escuela conocimientos que son fundamentales, básicos, necesarios para su propia felicidad futura, para el desarrollo de la sociedad. Todas las sociedades en Europa por la década del 70 comienzan a hacerse esta pregunta. Ir a la escuela, a obtener un diploma, ¿será lo mismo que saber leer y escribir, por ejemplo, hacer lectura comprensiva, capacidad de expresión escrita? Aparece la sospecha y entonces cuando la sociedad comienza a sospechar, esta sospecha se expresa en la instauración, institucionalización de sistemas nacionales de evaluación de la calidad de la educación. No es casualidad que en Argentina, a fines del siglo pasado, 1995, 94, el primer operativo nacional de evaluación de la calidad de la educación. 50 años atrás, ¿a quién se le hubiera ocurrido ir a tomarle un examen a una muestra de niños o a todos los chicos que terminan el 7º grado o 5º año, cuando llegó el secundario? ¿A quién se le iba a ocurrir
Tomarnos un examen a los graduados de 5º año de secundario para saber si sabíamos la regla de 3 simples, si teníamos ciertos conocimientos sobre el desarrollo histórico de la Argentina, del mundo, si sabíamos leer y escribir. La sociedad confiaba en la escuela. Ahora la escuela está bajo sospecha, porque existe esta oposición, esta tensión, llamémosle tensión, entre escolarización y desarrollo de conocimientos poderosos en la persona. Yo tengo las evidencias, demuestran que el conocimiento sigue concentrado, el conocimiento poderoso sigue siendo un bien que está concentrado, no voy a decir en qué, no está equitativamente distribuido en la sociedad. No sé si la mitad lo tiene, la mitad no lo tiene. Yo siempre doy un ejemplo, una competencia tan estratégica en el mundo que vivimos como es el dominio del idioma inglés. Y mi pregunta es, ¿cuántos chicos argentinos a los de 18 años dominan el idioma inglés? No son ni el 50%, son mucho menos del 50%. Es mi hipótesis, no tenemos estudios. Y esto es, todos han ido a la escuela, todos están en la escuela, pocos dominan el inglés. Pocos dominan ciertos elementos de cálculo fundamental, el concepto de proporción, el concepto de probabilidad. Pocos tienen capacidad de expresarse en forma escrita. Muchos terminan el secundario sin hacer lectura comprensiva. A esto me refiero cuando digo que el conocimiento estratégico sigue concentrado en pocas manos. Esta es una tensión que tenemos que resolver. Es una tensión, no es inevitable esto, se tiene que resolver. ¿Por qué? Porque ha sido siempre más fácil expandir la escolarización que garantizar aprendizajes. Sabemos cómo se hace para escolarizar, sabemos construir edificios, nombramos maestros. El sistema escolar es hábil para distribuir diplomas, certificados, pero no sabemos muy bien cómo se enseña a leer y escribir. Fíjense qué Formosa, qué interesante, están experimentando nuevas estrategias didácticas, nuevos métodos para desarrollar la competencia lectora en los chicos. Sabemos menos cómo enseñar a leer y escribir que cómo escolarizar. Las clases políticas de América Latina han sido más, ¿cómo diría yo?, más permeables a la demanda de escolarización que a la demanda de conocimiento. Entre otras cosas porque no existe todavía, creo yo, en la sociedad argentina, una demanda masiva de conocimiento. Hay demanda de escuela. Las familias, las colectividades, las ciudades se movilizan para que creen un colegio secundario en mi escuela, tráiganme la universidad. ¿Pero ustedes han visto alguna movilización por las matemáticas? Padres de familia que se movilizan y dicen, queremos que se enseñen matemáticas a nuestros chicos, queremos que le enseñen inglés en serio en las escuelas, en los colegios secundarios. Yo no veo una movilización por el inglés. Debería haber una movilización por el inglés. Debería haber una movilización social, una exigencia, una demanda social por la matemática, por la lengua. Vamos a volver sobre esto. Bueno, esta es una primera tensión. La consecuencia es la siguiente. Nosotros, cuando digo la escuela, los docentes y todos los docentes, los directores, todo el mundo de la educación, los especialistas, los expertos, todos ahora estamos bajo sospecha. Antes nadie sospechaba de nosotros. Si habían chicos que fracasaban, que abandonaban la escuela, el problema era de ellos. No se le da la cabeza por el estudio, no le interesa estudiar, es pobre, no pudo. Bueno, el problema es de él. Nadie cuestionaba el método. Ahora estamos cuestionando el método, porque nos dimos cuenta que ese método que ustedes usaban acá para la lectoescritura no era tan eficiente, que hay métodos más eficientes. O sea, que si el chico no aprendía a leer y escribir, no era porque no le daba la cabeza, porque no le interesa. Ahora la escuela está en tela de juicio. Yo digo que nosotros estamos bajo sospecha. Y que en el desarrollo de los próximos años yo me animo a hipotetizar que la sociedad va a seguir sospechando de nosotros si es que no logramos hacer mejor las cosas en la escuela. Por esto digo, hay que tenerlo como un dato. Antes éramos agentes que estábamos más allá de toda sospecha, ahora somos sospechados. La pregunta es, ¿cómo se ha desarrollado la escolarización? ¿Cómo se ha masificado la escuela? Yo en estos estudios que hice en varios países de América Latina les preguntaba a los docentes, ¿cuándo comenzó a trabajar usted? ¿Antes de recibirse? ¿1 año después de graduarse? ¿2 años después de graduarse? ¿A 5 años? ¿10 años después? En Brasil, 55, si mal no recuerdo, % de los docentes declara que empezó a trabajar antes de graduarse. Incluso en Argentina, en ciertas provincias, se comienza a trabajar ya estando en el último año del instituto, ya se puede comenzar a trabajar. Ustedes
Saben que hay otras profesiones donde esto es imposible. Es imposible que un médico que no tenga un título pueda ejercer la medicina. Sin embargo, para satisfacer esta demanda creciente de escolarización, las sociedades han tenido que improvisar escuelas. Nadie puede decir, ningún político se animaría a decir, mire, no te puedo hacer el colegio secundario acá en esta localidad porque no tengo profesores graduados de matemática, de lenguas. Cuando los tenga te voy a crear la escuela. No, pues te hago la escuela. Y convocamos a quien sea, un sociólogo puede dar lengua, da literatura, o un arquitecto da matemáticas. No se puede decir, miren, cuando tenga los profesores calificados y competentes te voy a hacer la escuela. No, hay que escolarizar. En México tengo el caso más extraordinario. En México hay una modalidad de educación primaria rural para educar a los chicos de comunidades aisladas, donde hay menos de 15 niños en edad escolar de primaria. Inventaron el instructor comunitario, que es un muchacho que tiene la secundaria básica, no la secundaria completa, la secundaria básica completa. Lo entrenan 3 meses, le dan un conjunto de materiales de aprendizaje y lo lanzan a la comunidad a enseñar, a dar educación primaria. Fíjese la voluntad de escolarización como sea. Hay que abrir escuelas como sea, hay que dar título de certificado de primaria como sea, con los recursos que sea. En Haití, que es un país muy pobre, cualquier persona puede abrir una escuela, pone 4 palos con techo de chapa, hace una escuela sin tener título de maestro. Y en las estadísticas aparece, los niños escolarizados en esa modalidad aparecen como si fueran a la escuela. Aparecen en el mismo cuadrito estadístico donde van los hijos de la burguesía que mandan sus hijos a la escuela de monja que cuesta, no sé, $500 por mes. O sea, hay que preguntarse por qué se dio este desfase entre escolarización y aprendizaje. ¿Qué tipo de oferta educativa se fue desplegando en América Latina para responder a esta demanda de escolarización? Bueno, esto es lo primero. Segundo que es un mito, este es un gran mito que también hay que desinflar, es que paradójicamente ahora la sociedad espera mucho de nosotros, espera mucho más que antes. Se espera todo de la escuela. No solamente que enseñe a leer y escribir, el cálculo básico, elementos de historia, civismo, no, se pide todo. Todo se le pide a la escuela. Si uno, en ciertos lugares, el currículum escolar está sobre recargado, porque hay que enseñar los derechos del niño, porque si no los amigos de UNICEF se van a enojar, los derechos de la ancianidad, los derechos del medio ambiente, hay que enseñar a los chicos las reglas del tránsito para que cuando sean grandes respeten los semáforos y las velocidades máximas, la prevención del cáncer, de la obesidad, todos los días, la historia local, la geografía local, la historia del vino en Mendoza, la historia universal. Permanentemente estamos cargando a la escuela, porque detrás de esto está la creencia que la educación, ganando la batalla de la educación, es como si fuera la madre de todas las batallas, resolvemos todos los problemas. Le voy a dar un ejemplo reciente. En una nota que salió en Clarín el otro día, que hizo una amiga periodista especializada en educación, le pregunta al asesor de uno de los candidatos, está en el diario así que lo puedo leer, Esteban Bullrich, ministro de Educación porteño, principal asesor de campaña de Mauricio Macri, dice, comillas, la Argentina necesita una revolución educativa porque en la lista de problemas, fíjense, aparecen la inseguridad, el desempleo, la inflación, el narcotráfico, temas que con mejor educación se resolverían. Fíjense la responsabilidad que tienen ustedes. De nosotros y de ustedes dependerá resolver el problema del narcotráfico, el desempleo, la seguridad. Se olvidó de hablar del SIDA, de la enfermedad, de las caries, de los dientes, porque todo va a depender de nosotros. Este discurso inflacionario de las expectativas respecto a las escuelas nos hace sentir orgullosos. Decimos qué importante que somos, porque la verdad que hasta el narcotráfico depende de nosotros, somos el ombligo de la sociedad. La Argentina será de acuerdo como sea nuestro sistema educativo. Lo más importante es la política educativa, no la económica ni la política social, no, es la política educativa. Nos sentimos halagados, pero ¿qué pasa después? Pasan varias cosas. Primero, como dice un italiano amigo mío, de tanto cargar la barca de la escuela la vamos a hundir. Porque muchos docentes viven, como diría yo, obsesionados por esta idea que hay que cumplir con todos los objetivos y contenidos del programa escolar. Pocos son los que contestan en la encuesta que realiza el Ministerio de Educación cuando se hacen las evaluaciones, se le hace una encuesta a los docentes y se les pregunta qué porcentaje del programa alcanzó a desarrollar el año pasado. Muy poquito, dicen 90 o más del 90%.
porque es imposible. No te alcanzan los días del año para cumplir con todos esos objetivos y contenidos. Y la segunda consecuencia es que después nos perdemos en el bosque de los contenidos y no sabemos qué es lo principal, qué es lo secundario. ¿A qué le debemos apuntar? ¿Cuáles son los grandes objetivos de la escuela, de la educación? ¿Qué se tiene que llevar un chico que termina la secundario? ¿Qué se tiene que llevar como capital incorporado, como valor incorporado? Entonces aquí yo creo que también nos complica la vida a nosotros. ¿Por qué? Porque después nos echan la culpa de todos los problemas. A un ministro de Economía muy poderoso de la década del 90 se le ocurrió explicar decir que en la Argentina había desempleo, culpa de que la escuela no desarrolla competencias laborales adecuadas en los chicos. Después, si los argentinos somos infractores de la regla de tránsito, 10.000 argentinos aproximadamente se matan en la ruta, es culpa de la escuela que no le enseñó a respetar la regla del tránsito. Y hay criminalidad, hay asesinato, es porque fueron a la escuela todos estos asesinos, la mayoría, nadie les enseñó que no hay que matar, es culpa de la escuela que no desarrolló valores morales en las personas. Después somos los culpables de todo. Primero somos la gran esperanza para la felicidad de toda la sociedad, después somos los culpables. Porque estas expectativas nosotros no las podemos satisfacer. Tenemos que hacernos una pregunta, la pregunta que yo les propongo que nos hagamos es, ¿qué es lo que solo la escuela puede hacer? Porque muchas cosas las pueden hacer otras instituciones de la sociedad. Prevenir las enfermedades, desarrollar hábitos alimenticios, por ejemplo, los chicos, hábitos sanos de alimentación de los chicos, eso lo pueden hacer los medios de comunicación. Desarrollar valores, los hacen las iglesias. Las propias familias pueden enseñar valores a sus hijos. Yo a mis hijos les he podido enseñar la honestidad, decir la verdad, no mentir, ser solidario. Yo no les puedo enseñar sociología a mi hijo, no le puedo enseñar a leer y escribir porque se requiere ahí, para ese tipo de cosas se requiere de especialistas en pedagogía y didáctica. Muy complejo enseñar a leer y escribir. Ni siquiera que sea un matrimonio de literatos puede enseñar a leer y escribir a sus hijos, porque necesita un especialista en enseñanza, en didáctica de la lengua. Hay una institución especializada. Pero cualquier padre de familia puede enseñar los valores. Los medios masivos de comunicación enseñan valores. Los gustos, los criterios gastronómicos, los enseña más la publicidad capitalista que la maestra de escuela. La mayoría de los maestros de escuela, estoy seguro, son gente muy ecológica, que enseñarán el valor de la comida sana, de la comer equilibrado, comer frutas, mangos, la variedad de frutas tropicales que ustedes tienen acá. Pero los chicos van al kiosco, no van a la verdulería, porque tiene más capacidad de seducción la publicidad capitalista para niños que el buen discurso de la buena maestra o buen maestro, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no nos proponemos aquellos objetivos que son valiosos, que son importantes y que solo la escuela puede hacer? Ahí tendríamos que poner el acento, ahí deberíamos concentrar nuestros esfuerzos. Porque tantos objetivos y resulta que después los chicos no pueden hacer lectura comprensiva. Eso llama la atención. ¿Cómo puede ser? A veces uno lo he planteado con docentes en pequeños grupos, ¿no? ¿Cómo puede ser que después de 2 años de preescolar, 7 de primaria son 9, más 5 de secundaria, 14 años? ¿Cómo puede ser que no sabe leer y escribir? Aquí no hay implicación. No puede ser que está bien que está la pobreza, la dominación, la explotación, el Banco Mundial, el capitalismo, todo lo que ustedes quieran, pero que no hayamos logrado en 14 años que el tipo entienda lo que es una proporción, que entienda el concepto de probabilidad, que pueda hacer lectura comprensiva, que se pueda expresar de forma escrita. Algo estamos haciendo mal. ¿Saben cuál es mi hipótesis? Es que no nos hemos propuesto estas 3 o 4 cosas como objetivos centrales de todo el quehacer de la escuela. Si nos lo hubiéramos propuesto como objetivo de la institución, no de la maestra de lengua, la institución tiene que poner como objetivo el desarrollo de lo que yo llamo las competencias expresivas, es muy probable que lo hubiéramos logrado. Por más 4 horas de clase, que son pocas, huelga docente, que los chicos pobres se enferman más que los ricos, pero 14 años y no hayamos logrado esas cosas esenciales. Cuando hemos llenado el programa de contenido, de objetivos, no hacemos después lo esencial. Esta es la tensión o contradicción con la que invitaría yo a reflexionar. Entonces esto nos obliga a hacer esas preguntas esenciales que decía mi tocayo esta mañana, Emilio, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas esenciales? ¿Qué es lo que se puede esperar de la escuela? ¿Cuáles son las tareas básicas que se puede esperar? Las tareas básicas que debe desarrollar un docente de educación general básica. Digo, conocimientos básicos, no mínimos. Porque siempre hay polémica en esto. Entonces algunos colegas me dicen, no, pero ¿por qué me hablas de básico, lo mínimo? ¿Por qué vas a reducir, vamos a rebajar las ambiciones de aprendizaje de los chicos? No, yo digo que hay ciertas cosas que son básicas, no mínimas. Básicas en el sentido que son fundamentales, son los cimientos sobre los cuales
se va a asentar la permanente construcción de conocimiento y aprendizaje que tendremos que hacer a lo largo de toda la vida. Creo que hay 3 grandes objetivos. En primer lugar, hay que aportar al chico una determinada suma de saber objetivo. Vamos a ver que esto que parece obvio no es así. Hay saberes objetivados en la sociedad. Aquí vamos a hablar sobre ciertas perversiones también de ciertas ideologías pedagógicas. No es que el conocimiento se construye. El conocimiento existe. La regla es simple. Está escrita, está en los libros, está objetivada. La física, la lógica, la lengua. Está escrita, está codificado. Hay un conocimiento objetivo que existe independientemente de cada uno de los sujetos. Una de las misiones de la escuela es hacer que ese conocimiento que está en los libros se incorpore, literalmente, se incorpore en el cuerpo de los sujetos. En segundo lugar, hay que educar al alumno. El primer objetivo tiene que ver con el saber, el segundo tiene que ver con el ser. Desarrollar con todos los medios a disposición de la escuela, las posibilidades existentes en los niños, las potencialidades de tipo intelectual, moral y cultural. Eso tiene que ver con el ser de las personas. Y ahora, son 3 objetivos, ojo, que están interrelacionados, no hay que verlos en forma separada. Y el tercer objetivo, que le da sentido a los otros 2, es lo que un sociólogo clásico, no se lo voy a citar, total, no tienen por qué ir a buscarlo ustedes, llamaba la ductilidad, el poder hacer. Poder hacer. Es lo que hoy en día se llama las competencias, las capacidades de las personas. El poder hacer. Entonces, son esas transmisiones de conocimiento que no acaban en un saber teórico, sino en la facultad de ejercicio de un hacer práctico. Aquí, en este caso, en el tercer caso, no se busca ni un saber, ni un ser, sino un ser formado por el saber hacia la capacidad de hacer. Fíjense, ser y saber orientado a la capacidad de hacer. Esta es la práctica, la capacidad creativa del sujeto, lo que hay que desarrollar. Para hacer y bien hacer se requiere de un saber y se requiere de un sujeto que tenga capacidades y talentos desarrollados. Pero la finalidad es el hacer. Esto yo creo que enlaza, pero hay que buscar un equilibrio entre estas cosas, porque la escuela enciclopédica, no la vieja escuela griega, porque de esto voy a volver después, la escuela que nosotros conocemos acentuó la cuestión del saber, del conocimiento. Por eso se critica esa escuela tradicional que toma al niño como un recipiente vacío, al que hay que llenarlo de saber. Esos libros que están en las bibliotecas hay que metérselos en la cabeza de las personas. Y ahí se agota la tarea del educador. No es así. Todo lo que se llama, fíjese las palabras, no solo competencia, podemos hablar competencias, capacidades, saber hacer. Usemos sinónimo, entre paréntesis aquí. Tratemos de evitar, a veces hay gente que se ha pegado del concepto a la palabra competencia, teoría de las competencias, todo, y no sale de la palabra competencia. El idioma es muy rico, tiene matices, tiene sinónimos. Una invitación a todos los colegas de la pedagogía, no nos peguemos de las palabras, tratemos de usar sinónimos porque esto es muy importante. Siempre la realidad es mucho más rica y tenemos lenguaje rico, pero a veces la realidad excede los lenguajes. No nos peguemos de la teoría de las competencias. Idoneidad, ductilidad, capacidad de hacer, competencia, son sinónimos. Dice, todo lo que nosotros llamamos idoneidad es capacidad de uso del conocimiento. Esto es una idoneidad. Capacidad de uso de una lengua extranjera, por ejemplo. Se diferencia mucho del saber gramatical. Sobre esto voy a volver después. Esto no es ciertamente tampoco un mero saber. El saber para el uso no es un mero saber, en el cual, como en las lecciones teóricas en sentido estricto, el sujeto sería, por así decir, pasivo, es un receptor del saber, un mero recipiente, sino que es una educación de la actividad del joven o del niño. Pero esta no aspira a que él sea algo determinado, sino a que él rinda en algo determinado. Aspira a que él sea competente, sea capaz de hacer algo en un campo específico de la actividad humana, por supuesto. Por eso el tema de la lengua tiene que ver no con el dominio de las teorías, de los principios, de la gramática, sino con la capacidad de expresar, de hacer cosas con palabras, de usar el lenguaje, no conocer el lenguaje como un objeto. Vamos a volver sobre esto. Entonces esto
Si uno mira un poco la historia de la pedagogía, se da cuenta que la cuestión de las competencias no es un invento de los pedagogos de hace 5 o 10 años que está de moda acá en América Latina, esta cosa de la competencia. Por el contrario, los que saben historia de la pedagogía recuerdan que entre los clásicos griegos, la escuela clásica de los griegos, apuntaba al saber hacer, no al conocimiento teórico. Eso vino después, llegó con el enciclopedismo. En el siglo XVI, XVII comienza a incorporarse en las instituciones escolares el estudio de las disciplinas, el conocimiento por el conocimiento teórico, separado del uso del conocimiento. La primera educación de los clásicos era fíjese, ¿sabe cuáles eran las dos habilidades o competencias básicas que perseguían las instituciones griegas? Era la gimnasia, el dominio del cuerpo, no la teoría del cuerpo, el dominio del cuerpo y la música. Son dos competencias, dos ductilidades, dos capacidades. La lección medieval, la lección de la etapa de la Edad Media, era preparación para la disciplina sacerdotal. Era una capacidad, el latín entendido como una capacidad para poder entender los textos sagrados, los textos teológicos. No era conocer el latín por el latín. El latín era una herramienta, un instrumento para poder hacer. ¿Se entiende? La educación de las niñas no era una educación teórica. Este sociólogo que estoy citando está escribiendo esto hace 100 años. Dice, la educación de las niñas era pura competencia, se le enseñaba, yo me recuerdo acá también, no sé, a cocinar, a coser, planchar. No se le enseñaba teorías de la sociología, física, biología. Recién dice este sociólogo, hace 100 años que en las escuelas para niñas se introdujeron las disciplinas, el conocimiento teórico. O sea, fíjese que esto es lo originario. Lo teórico vino después, vino con el enciclopedismo, la etapa de la ilustración, siglo XVI, siglo XVII. Ahí se comienza a recargar la escuela de contenidos teóricos. Ahí comienza el intelectualismo y el enciclopedismo. Ahora tenemos que librarnos de esto, pero no es que estamos inventando la pólvora. Tenemos que volver quizás a lo que era la primera educación en las etapas clásicas que tenían que ver con el desarrollo de estas capacidades, lo que los clásicos llamaban la ductilidad, ser dúctil, ser hábil para hacer algo. Bueno, por un poquito más allá vamos. Sabemos entonces que todo va, el conocimiento, el saber, el ser como desarrollo de las capacidades intelectuales, morales, tiene que estar orientado al hacer. El hacer es el que da sentido al saber aquí, no es al revés. Es el hacer el que da sentido al saber. Un saber que no termina en un hacer no tiene ningún sentido. Dicho esto, vamos un poquito más allá. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son entonces los objetivos? ¿Qué es lo básico? Yo no voy a acentuar 2 o 3 cosas, no quiero decir que esto sea lo único básico, pero creo que hay 2 competencias que son para mí estratégicas. Una son lo que yo llamo las competencias expresivas. Las competencias expresivas, no lenguaje, literatura, ni gramática, ni teorías de la lengua, lingüística. Competencias expresivas. Cálculo y pensamiento lógico y capacidad de vivir y hacer cosas junto con otros. Pero me voy a detener en la primera, en lo que es competencias expresivas. Y voy a explicar un poco qué quiere decir esto de competencia expresiva. En primer lugar, digo competencia expresiva en el sentido amplio, no solamente lectoescritura, porque uno puede expresarse, quiere decir ponerle forma a nuestros sentimientos, a nuestras ideas, a nuestras necesidades, a nuestras angustias, a nuestras aspiraciones. Esto es, se lo puede hacer por escrito, por vía oral, gestual, imagen, a través de las imágenes. Yo envidio al que puede expresarse con imágenes. Lo que hacen, algunos dicen que una imagen vale más que 100 palabras. Han visto los tipos que hacen cine, que saben hacer documentales. Se pueden decir cosas con imágenes. La mayoría somos consumidores de imágenes, son muy pocos aquellos que pueden expresarse con imágenes. Somos tan burdos cuando filmamos. Han visto que ahora todo el mundo tiene su celular y puede filmar. Hacemos unas cosas horribles. Cuando los amigos me presentan esas películas todas movidas, saltadas, esos cumpleaños. Tendrían que enseñarnos a manejarnos, a expresarnos con imágenes también, porque también hay una especie de monopolio de unos pocos que saben expresarse, la mayoría somos consumidores de imágenes, pocos somos aquellos que tenemos capacidad de expresarnos con las imágenes. O sea, capacidad expresiva en sentido amplio, que no tiene nada que ver con el tema de meter teorías lingüísticas en la escuela. Aquí quiero plantear una perversión, que no se me enojen los compañeros y compañeras profesores de lengua, especialmente en secundario. Es probable que la mayoría de ustedes ya están en esta otra etapa, pero la lengua, no como un objeto de estudio. El lingüista
cree que la lengua está ahí para ser estudiada. Como el sociólogo, muchos sociólogos, colegas míos, creen que la escuela está ahí para ser estudiada. No, la escuela no está ahí para ser estudiada, la escuela está para educar. El lingüista agarra la lengua, la mira y dice, bueno, vamos a ver cuál es su estructura, cómo evoluciona. Hay distintas teorías lingüísticas. Han visto ahora, se toma una frase, se ha metido el estructuralismo lingüístico en muchas escuelas, muchos programas curriculares de Europa, esto ha sido muy criticado. A un chico le dan una frase y diga, a ver, analícela, ¿cuál es el modificador directo? Yo me acuerdo que en mi época teníamos sujeto, verbo y predicado, y con eso nos desempeñamos bastante bien en la vida. Pero tomar la lengua como objeto de estudio, eso que lo hagan los lingüistas, esa es la relación que ellos tienen con la lengua, pero que no nos transfieran al común de los mortales la relación que ellos tienen con la lengua. Para el común de los mortales, para mí, para todos los que no somos lingüistas, para los abogados, los camioneros, los políticos, la lengua es un instrumento. Yo no la necesito, yo no la estudio la lengua, yo la lengua la uso para hacerme entender, me gano la vida hablando, me gano la vida escribiendo, me expreso lo que siento, lo que quiero, lo que no quiero, lo que temo. No relación de sujeto-objeto, la lengua no como objeto de estudio, porque había una tendencia a incorporar. Hay, como dice un francés, con la democratización de la escolarización, paralelamente hay un proceso contradictorio de elitización de los contenidos, le dice él, le llama él. ¿Qué quiere decir elitización de los contenidos? A teorizar más en todas las disciplinas. Lengua antes era aprender a leer y escribir, disfrutar de una poesía, de la obra de teatro, reflexionar sobre los grandes temas de la humanidad a partir de la lectura de una novela. Ahora no, ahora hay semántica, semiótica. En historia nosotros antes aprendíamos las historias, los acontecimientos, la sucesión de los acontecimientos, los protagonistas, los héroes. Ahora nos estamos metiendo cada vez más sociología en vez de historia. Concepto de modo de producción, capitalismo, feudalismo. Ya vemos que en los textos para el secundario aparecen esos recuadros con textos de Foucault, de Bourdieu, de sociólogos. Entonces la historia deja de ser una narración donde hay sujetos, hay lucha, intereses, la pelea entre los hijos del rey por el trono. No, son todos conceptos. Vamos a lo abstracto. En vez de matemática, teoría de conjuntos en algún momento. Tendencia a teorizar. La abstracción es importante, pero no es el punto de partida la abstracción es un punto de llegada. En las primeras generaciones de los niños hay que ir más a lo concreto, la capacidad de abstraer, digamos, de poner el mismo nombre a cosas diferentes, como diría, ¿no? La matemática es el arte de poner el mismo nombre a cosas diferentes. Eso es una competencia que requiere todo un proceso, es un punto de llegada y no es un punto de partida. Bueno, con la enseñanza de la lengua ocurrió esto. Tenemos la lengua como objeto de estudio, no como instrumento. Digo instrumento porque con el lenguaje y con la capacidad expresiva se hacen cosas. Tiene por lo menos 4 grandes virtudes. 4 grandes virtudes la enseñanza de la competencia expresiva. La primera virtud, primero digo, se hacen cosas porque yo con el lenguaje puedo seducir, puedo engañar, puedo convencer, puedo causar placer, puedo causar dolor. ¿Han visto esos periodistas agudos que tienen lengua afilada, como dicen, que a través de un texto te pueden pegar, te puede doler más un texto que un golpe de puño, ¿no? O sea, con el lenguaje que se puede enamorar, se puede engañar, se puede vender. Se puede hacer muchas cosas con el lenguaje. Ese es el uso. Cuando hablo de lenguaje o competencia expresiva, hablo en sentido instrumental de los lenguajes, en términos genéricos, lenguaje gestual, lenguaje de la imagen, en fin, la escritura. Es un instrumento poderosísimo. Primero, sirve para pensar y reflexionar. Todos hablamos de que es necesario desarrollar la conciencia crítica, la autonomía de las personas. ¿Y con qué pensamos? Con el lenguaje. Pensamos con palabras. La capacidad de ver el mundo depende del lenguaje que usamos. Si tenemos un lenguaje, si usamos solamente 300 palabras, somos capaces de ver muy pocas cosas de la vida social. Si solamente en colores vemos el negro, el blanco, el rojo y el verde, el otro que ve las tonalidades, que tiene el ocre, que tiene han visto que hay un montón de colores. Si uno tiene la palabra, tiene la capacidad de distinguir, de ver más cosas que el que tiene pocas palabras. O sea que el lenguaje sirve para pensar, para reflexionar, para desarrollar la conciencia crítica, para ser efectivamente seres autónomos. Uno de los grandes objetivos de la escuela también es ese, ¿no? Ser. El segundo gran objetivo dice que la escuela debe servir también para formar ciudadanos activos y participativos en la democracia. ¿Y con qué se participa en la vida democrática? Con el lenguaje, con la competencia expresiva. Nosotros vivimos en democracia representativa, ¿no es cierto? Para actuar colectivamente necesitamos elegir un representante. Si tenemos un problema en el barrio,
conjunto de residentes de una misma zona geográfica tiene un problema común, dice, tenemos que actuar colectivamente. ¿Y cómo se actúa colectivamente? Y elijamos un representante que nos represente y vaya a la municipalidad y exprese cuáles son nuestras demandas, nuestros intereses. ¿A quién se elige normalmente como representante? ¿En el barrio, en el sindicato, en el edificio, en el condominio, en las ciudades grandes? Al que sabe hablar, al que tiene la competencia expresiva. Ese me representa. Cuando uno dice, este dice o yo, cada uno tiene su representante. El representante tiene la capacidad de representar, es decir, de producir representaciones. Es un instrumento poderosísimo este. La escuela puede distribuir más equitativamente entre las nuevas generaciones esta fabulosa herramienta de poder que es el lenguaje. Quizás más individuos estarían en condiciones de ser representantes. Porque si la capacidad expresiva está monopolizada en pocas personas, estos son los que se van a instalar, van a ser la oligarquía de los representantes, van a ser una minoría que representan al conjunto. Y los representados ni siquiera van a tener la capacidad para poder entender lo que su representante está diciendo en el Parlamento, porque he visto que hay una jerga, los políticos tienen una jerga. Y muchas veces hablan un lenguaje que el ciudadano común, el que lo votó, ya ni lo entiende. Uno de los grandes problemas que tiene la democracia representativa es lo que se llama la crisis de representación. Que muchos representantes votados terminan realizando sus propios intereses corporativos en vez de realizar los intereses de los representados. Esto se da generalmente en los sectores populares, desgraciadamente. Me acuerdo que decía un sociólogo francés muy cínico, decía, un burgués, cuando se convierte en representante de la burguesía, no deja de ser burgués, porque es un empresario que se convierte en presidente de la Asociación de Industriales. El tipo sigue siendo burgués. Decía, en cambio es un obrero, cuando se convierte en representante de la clase obrera, deja de ser obrero, porque ya no trabaja en la fábrica, tiene permiso sindical, hace cursos, seminarios, deja de ser obrero. Y ahí viene la distancia creciente entre representante y representado, la malversación de confianza siempre más probable, donde hay más distancia, donde los representados no tienen ni capacidad de entender lo que está diciendo su representante, y ahí viene el problema de la desconfianza con respecto de la clase política, que es un tema gravísimo en Europa en estos momentos, donde casi la mitad de la población francesa no vota, porque no cree en los representantes, en sus representantes. Esto es grave para las democracias, es muy grave. Entonces, cuando uno se pregunta, a ver, ¿qué contribución puede hacer la escuela para fortalecer la democracia? Una contribución, no digo que con esto vamos a resolver el problema de la democracia, pero quizás la escuela, al desarrollar más equitativamente esta competencia que es tan estratégica, la competencia expresiva, puede contribuir, no resolver, contribuir a resolver la crisis de la representación política, hacer que más gente pueda participar en la vida política. Por último, penúltima ventaja de la competencia expresiva, sirve para el trabajo. La señorita de lengua, el que enseña lengua, es el que está formando para el trabajo. Muchas veces no tenemos conciencia de esto. No, se formar para el trabajo quiere decir, enseñar carpintería, oficio, no. La mayoría de los trabajos que se crean en este país, en los países de mediano y alto desarrollo, tiene que ver con actividades de representación, con servicios personales, con vendedores, por ejemplo, empleado de comercio. ¿Qué competencia usa un empleado de comercio? La competencia expresiva. Tiene que entender lo que el cliente quiere, tiene que persuadir al cliente que él tiene justamente el producto que ella anda buscando, tiene que saber describir las cualidades de este producto. Un empresario que contrata a un vendedor o vendedora busca a alguien que tiene competencia comunicativa expresiva. Esto es laboral, porque la mayoría de los puestos de trabajo que se crean no son trabajos que consisten en modificar una materia prima utilizando una serie de herramientas. Son trabajos que requieren comunicación. Incluso en la producción de alta complejidad, más dinámica del capitalismo, de bienes materiales, ahora se trabaja en equipo, donde es necesario la comunicación, la argumentación, la discusión, el debate, trabajo en equipo que requiere competencia expresiva. Tenemos que persuadirnos que la competencia expresiva en este sentido amplio es laboral. De esta manera estamos contribuyendo a la inserción laboral de las personas. Es muy importante. Todos los trabajos requieren comunicación, requieren expresión, o la mayoría, digamos, los trabajos. Son muy pocos aquellos que están solitos con un serrucho cortando madera y fabricando una silla. Eso no necesita hablar, pero incluso hasta el plomero que viene a tu casa tiene que tener la capacidad de generar confianza con la patrona, con el señor, a decirle, mire, sí, efectivamente, explicarle cuál es el problema que tiene. Hasta para engañarlo tiene que tener el lenguaje.
Yo siempre decía, en México, decían que los argentinos tenemos esta capacidad lingüística. Es ser chanta, como decíamos. Ser chanta, solamente alguien que es competente puede ser chanta, porque tiene capacidad de poder engañar con la palabra. Es muy importante esta competencia, esta capacidad. Y no debería ser una competencia solo de la señorita de lengua, sino que tendría que ser un objetivo institucional. Es formación política, es formación laboral, sirve para la reflexividad y, por último, sirve para seguir aprendiendo toda la vida. Porque un tipo que sabe leer, escribir, tiene cálculo, que domina los dos grandes lenguajes, el lenguaje natural que estamos usando aquí nosotros, y domina el lenguaje simbólico de las matemáticas, ese tipo está en condiciones de aprender física, química, toda la ciencia, disciplina, etcétera, etcétera. Está en condiciones de aprender. Cuando se dice que la escuela tiene que enseñar a aprender, que es una frase muy bonita, que queda bien en los discursos, hay que ponerle contenido. ¿Qué quiere decir enseñar a aprender? Es darle herramientas para poder seguir aprendiendo a la gente toda la vida. Vamos a aprender toda la vida necesariamente, estamos obligados a aprender toda la vida. Con poseer estas dos competencias básicas, entonces sirve también para eso, para ponerle un contenido a esa frase bonita que adorna muchos discursos de políticos y de colegas de la ciencia y la educación. Entonces, para mí ahí ya una manera de decir, bueno, apuntemos a esto. A estas dos grandes competencias. Sin estas dos no hay física, no hay química, no hay ecología, no hay... Y si uno aprende a leer y escribir, lee de algo y escribe acerca de algo. No es independiente, no es una competencia abstracta, general, no, hay que hablar de algo. Que el chico lea, por ejemplo, que lea lo que le guste. Si le gusta la ciencia ficción, que lea ciencia ficción, que escriba. Lo único que le interesa al chico es el fútbol. Escribime, contame el partido de anoche de River y Tigre, ¿cómo lo viste? Que se exprese de lo que él le interese después, partiendo del interés del niño, obviamente, pero sin limitarlo al interés. Obviamente ese interés no es una cosa estática, ese interés hay que enriquecerlo, hay que reorientarlo hacia otros objetos más complejos y más rendidores, más ricos. Entonces, ¿cómo se hace? Una vez definidos los objetivos específicos de la escuela, han visto que hay escuelas que tienen objetivos específicos. Las escuelas religiosas dicen, acá en esta escuela lo fundamental es mantener una tradición religiosa. Este es nuestro objetivo fundamental, punto. Toda la escuela sabe que ese es el objetivo y todos contribuyen a ese objetivo y lo logran. Más allá si es legítimo. Otros dicen, no, inglés y computación. En esta escuela es inglés y computación. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Es otro problema. Pero si te propones, todos dicen, acá el inglés y la computación, lo van a lograr. Entonces, ¿por qué no decimos, a ver, la escuela básica, la educación básica, aquí hay 2, 3 grandes competencias que son estas? Lengua, cálculo, vivir juntos, no sé, trabajo en equipo, bueno, vivir juntos, hacer cosas juntos. Hay que concentrar. Yo soy amigo de la concentración, no de la fragmentación. Hay que poder establecer relaciones entre las cosas. Es probable entonces que lo logremos. Ahora, ¿qué se requiere para poder hacerlo? La segunda, última pregunta, que tiene que ver más con la política educativa. Yo creo que hay 2 grandes cosas que hacer, 2 grandes frentes de trabajo. Un frente yo le llamo el frente estructural, el otro es el objetivo. Lo estructural tiene que ver con las instituciones. La tarea de educación no es una tarea individual, es una tarea institucional. Todas las prácticas que hablamos de las prácticas no existen en el vacío. El padre de familia actúa en una institución que se llama familia, donde hay una casa, una vivienda que puede ser rica, chica, grande, pequeña. Hay reglas, hay recursos en esa familia, puede ser muy rico, poco. Todo el mundo actúa dentro de un contexto institucionalizado. Nosotros no actuamos en el vacío. El sujeto, nos llenamos la boca del sujeto. El sujeto existe, actúa, pero en un contexto institucional. La fábrica, el barrio, la familia, la iglesia, eso es lo que nos permite actuar. Hay una institución, es un conjunto de reglas y recursos que estructuran las prácticas humanas. Entonces, para cambiar las prácticas necesitamos enriquecer las instituciones educativas. No me voy a concentrar en esto, pero si uno quiere lograr estos objetivos específicos, obviamente habrá que rediseñar las instituciones, los programas, la división del trabajo curricular, las grillas horarias, las relaciones entre los profesores. Si quiero trabajar en equipo, tendré que ver hasta el espacio físico, tendré que tener un espacio para que los profesores se puedan reunir. El régimen laboral, tendré que prever tiempo de trabajo con colegas, no solamente tiempo de trabajo con clase. O sea, hay que hacer una serie de arreglos institucionales, tendría que tener recursos tecnológicos, didácticos, o sea, lo que es la institución como organización, que trasciende los hombres. Las instituciones existen más allá de las personas. En una escuela, la escuela, no sé, X, cambia la directora, cambia el 20%, pues sigue siendo la escuela tal. Las instituciones existen, es una abstracción esto, pero existen
pareciera ser que existen independientemente de los hombres, están más allá de los sujetos que la componen. Aunque obviamente no hay instituciones sin sujetos, y no hay sujetos sin institución. Es una distinción analítica esta, pero hay ciertas cosas que hacer en términos de los que son las regulaciones, las reglas, los recursos, lo institucional. No me voy a meter en eso, me voy a desarrollar algunas ideas con respecto a lo que es el otro gran frente de combate, que es el recurso humano, el factor humano, el maestro, ¿no? La profesionalidad del docente. Aquí tenemos también que hacer cosas. Para cambiar el modo de hacer las cosas necesitamos tener instituciones rediseñadas, enriquecidas, pero también necesitamos especialistas en educación, profesionales de educación dotado de una mochila de conocimientos enriquecidos, no tradicionales. Este es un frente difícil. A veces es más fácil cambiar las estructuras que cambiar las mentalidades, las actitudes, los saberes, las preferencias de los seres humanos. Porque usted con dinero puede construir escuelas súper equipadas, modernas, con espacio, sala para profesores, computadora, un reglamento bárbaro, moderno, flexible, un programa súper articulado, integrado, pero después no tiene los protagonistas. Usted tiene que tener el libreto, pero tiene que tener los actores también. Me voy a concentrar en los actores, no en el libreto, aunque el libreto es importante también. Hay que fortalecer la profesionalidad del docente. ¿Qué quiere decir esto? Creo que hay que partir un poco acerca de lo que es, cuál es la especificidad de este oficio, qué significa ser maestro hoy, qué particularidad tiene esta profesión. Tiene características que se asemejan a cualquier otra profesión, pero esta es una mezcla muy particular. El maestro es una mezcla de artista, ejecutante y de profesional técnico, es una mezcla. Yo le llamo es un artista, el trabajo que nosotros hacemos se parece mucho al del artista ejecutante, al tipo que hace un concierto de piano, al cura que demanda a un político que hace un discurso. La ejecución, es una ejecución virtuosa. En este sentido requiere de talento, capacidad de improvisar, de responder a la novedad, creatividad. Pero todas estas cualidades deben estar acompañadas de una alta profesionalidad, dominio de técnicas y métodos. Si no, creemos en la creatividad de la nada. Nadie crea de la nada, La capacidad de responder a situaciones inéditas, situaciones complejas que nos presentan cotidianamente en las escuelas, es uno de los trabajos más complejos que existen. El trabajo del docente es una de las cosas más complejas que existen. ¿Saben por qué? Porque a nosotros se nos cambian cotidianamente los problemas. Un médico cardiólogo, los problemas cardiológicos son más o menos los mismos de hace 50 años, 100 años. Pueden aparecer alguna patología nueva por los cambios en el modo de vida, pero la mayoría, un tipo que se dedica a infecciones gastrointestinales, enfermedades respiratorias, los problemas están quietos, se quedan quietos. Lo que avanza son las técnicas para diagnosticar, las técnicas para curar, pero el problema es siempre el mismo. A nosotros nos cambian los problemas. Nos cambian los alumnos, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver un chico de 12 años de hoy con un chico de 12 años de hace 40? No tiene nada que ver. Hace 50 años no existía la adolescencia, ahora existe la adolescencia, por ejemplo. Yo me perdí la adolescencia. Yo cuando fui joven apareció la juventud como un protagonista. Los jóvenes irrumpen en la historia en la década del 60, mayo del 68. O sea, el joven apareció como una categoría social con sus lenguajes, intereses, consumos, protagonismo. Cuando apareció la expansión de la universidad, apareció una categoría de gente que tenía entre 17, 18, 25 años, que no estaba en el mercado de trabajo, no era hijo de papá, ni estaba en el trabajo, estaba estudiando. Aparece la juventud como un protagonista. Mi papá no tuvo juventud. ¿Han visto que las fotos de los abuelos de uno son adultos pequeños? No existía ropa para niños. El niño tenía saquito chiquito, corbatita chiquita, y el otro tenía corbata grande, pero se vestía igual que un adulto. Ahora existe el adolescente, ropa para adolescentes, consumos para adolescentes, sitios para adolescentes. Aparece la categoría social adolescencia. Ahora tenemos que lidiar con adolescentes. Y los consumos culturales, las configuraciones de los adolescentes cambian de año a año, una velocidad impresionante. O sea que esos chicos que tenemos ahí sentados delante, estos son nuestros problemas, entre comillas, que tenemos que resolver. Son problemas distintos. Hoy en día tienen celular en la escuela. ¿Qué hago con el celular? Y eso no lo estudié en el Instituto de Formación Docente. ¿Cómo hacemos con el celular en el aula? ¿Qué hacemos con la tablet? Son todos problemas nuevos. Los cambios en las conductas sexuales. Ahora se están besando en primer año, segundo grado, ya hay novio, novia, conflictos, celos, cosas que no existían esas. Son cosas nuevas, tenemos que lidiar con problemas permanentemente renovados.
En cambio, un médico por ahí sí tendrá un pequeño porcentaje de nuevas patologías, pero la mayoría son viejos problemas. Y ellos lo que tienen la ventaja que tienen, que los problemas se les quedan quietos y ellos van teniendo cada vez mayor poder para definir, diagnosticar, porque hay nuevas técnicas de diagnóstico, la tomografía computada, y tienen nuevas terapias. Pero el problema es siempre el mismo. A nosotros nos fallan las recetas, porque las recetas después no nos sirven porque los problemas cambian. O sea que es muy complejo. Entonces necesitamos un profesional que tenga una gran capacidad de improvisar, de innovar. Pero esto es como en la música, como en el jazz, muy parecido al que toca jazz. El que toca jazz generalmente no es que sigue una partitura, no es un aplicador. El maestro no es que aplica técnica, es un mero ejecutor de una partitura. No, el tipo tiene que inventar, pero sobre la base de un conocimiento profundo de la música. El que mejor improvisa es el que más sabe música. Mientras más métodos y técnicas conozcan, mejor. Pero su trabajo no va a consistir en aplicar el método A al método B o C. Él va a decidir después en qué caso aplica el método A, pero tiene que conocer los métodos. Esa es la dimensión profesional técnica. Debe estar equipado un maestro con todas estas capacidades para definir problemas, estrategias de intervención. Tendría que conocer no solo un método de enseñanza de la electroescritura, 5, 7, 10. Mientras más herramientas tenemos en nuestra caja de herramientas, mejor. Pero después nosotros con la caja de herramientas vamos a hacer nosotros en el aula, en función de las características de nuestros alumnos, decidiremos qué método, qué técnica o qué combinación de métodos y técnicas vamos a usar. Es mentira que uno dice, no, aquí es la creatividad, ahí voy a inventar, voy a crear. Yo no vas a crear nada. Vas en todo caso a crear sobre lo construido. El que está más equipado de conocimientos metodológicos, técnicos, ese tipo va a ser más capaz de innovar, de inventar, de ir más allá de los métodos y las técnicas. ¿Cómo hacen los artesanos? ¿Han visto los artesanos? Utilizan herramientas. Pero después ellos le dan forma a esas herramientas, las van modificando. Al martillo lo forran con cuero, porque entonces dicen, mejor, viste, con el cuerito, en vez de agarrar la madera, agarro el cuero, que es más flexible. Él después va adecuando el método a las exigencias de los desafíos que tiene que resolver en su trabajo cotidiano. Por eso digo, es una mezcla de artista, ejecutante, es un creador, pero nadie crea de la nada. Hay cierto creativismo. A nosotros nos gusta mucho esa consigna de que, ¿cómo es que dicen? La escuela tiene como finalidad la creatividad y la conciencia crítica. Esta es la frase que concentra la adhesión de 60-70% de los maestros cuando uno hace una encuesta en todos los países de América Latina. Ha habido una difusión de una especie de creativismo, pero un creativismo asociado a cierta malversación del constructivismo, del piagetismo vulgar, digamos así, esto de que el conocimiento se construye. Dice, ¿dónde está el conocimiento? El conocimiento lo construimos en el aula. El conocimiento está construido. La regla de 3 simples está recontra construida. Los principios de la física y la química, pero vienen de años y años. ¿Cómo que lo construimos nosotros? En todo caso, cada niño tiene que apropiarse de ese conocimiento. Es un proceso de construcción del chico, pero no es que no exista el conocimiento. No, es la creatividad pura. No, la creatividad, fíjense, nosotros les preguntamos a los maestros en nuestras encuestas, ¿cuáles creen ustedes que son las finalidades fundamentales de la educación? Y a propósito le puse yo, desarrollar la creatividad y el espíritu crítico. Transmitir conocimientos actualizados y relevantes. Le pusimos 2 adjetivos para reforzar. 27-28% pone transmitir conocimientos, adhiere con la idea de transmitir conocimiento, una minoría. Pero 60-65% dice la creatividad y el espíritu crítico. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se puede crear de la nada? ¿Quién puede crear? ¿Quién puede innovar? Sino aquel que primero se apropió de lo mejor de la cultura. ¿Quién puede superar a Marx? Aquel que lo conoce, pues si uno no conoce a Marx, o las teorías neoclásicas de la economía, ¿quién puede superarla? Aquel que más conoció economía, el que más sabe economía, ese tiene mayor capacidad de crear y de innovar, de hacer una crítica creativa, digamos así. Supone una previa apropiación de una herencia cultural. Y hemos tirado con el agua sucia, hemos tirado al niño también, por la idea de combatir el memorismo, el enciclopedismo, que el maestro, que el niño recipiente. Bueno, tiramos todo, no hay nada que aprender, vamos a crear. Solo Dios creó de la nada. Solo Dios pudo crear del mundo de la nada. Todos los creadores crean a partir de lo construido. O sea, el más rico en capital cultural es el que tiene más posibilidad de hacer revoluciones científicas. Es todo lo contrario de lo que pasaba en la sociedad en el primer capitalismo. Marx decía que aquellos que son desposeídos, los más pobres, los explotados, ellos son los portadores del proyecto revolucionario, son los que van a cambiar la sociedad. Y algunos trasladaron mecánicamente ese modelo marxista al campo de la cultura. El desposeído de la cultura no va a inventar nada.
El ignorante de la física de Einstein jamás podrá superar a Einstein. Tiene primero que dominar a Einstein para poder criticarlo y superarlo. O sea que hay que apropiarse de una cultura. Entonces el maestro también tiene que apropiarse del capital de la ciencia, de la educación, de la psicología, la pedagogía, las neurociencias. Yo siempre le digo a los maestros, ustedes escuchen a todos, pongan en la caja de herramientas, enriquezcan su caja de herramientas. Pero ustedes serán después en el aula los que son los profesionales competentes que tendrán capacidad de definir los problemas y decidir qué método o qué combinación de métodos es el más adecuado para resolver los problemas que usted concretamente tiene que resolver en el aula. Pero siempre tiene que estar equipado de herramientas. Y desde ahí puede crear. Solo desde ahí se puede crear, se puede innovar, se puede inventar y responder a lo imprevisto, a lo novedoso, que es, repito, es de una aceleración impresionante. Por eso una de las grandes complejidades de este oficio con respecto a otros es esta movilidad permanente de los problemas que tenemos que resolver. Siempre tenemos la sensación que nunca estamos completamente equipados para responder a todos los desafíos que cotidianamente se nos presentan en las escuelas. Cosas totalmente novedosas, para los cuales nunca uno puede decir, ya estoy preparado, tengo todo lo... Siempre te va a faltar algo. Pero mientras más equipado estés, estarás en mejores condiciones de inventar soluciones, de definir los problemas en forma correcta y de encontrar las mejores estrategias para resolverlo. Por eso yo siempre digo, con esto quiero cerrar, que existe en este momento en el campo de las políticas docentes una especie de lucha entre dos modelos típicos de profesional. Uno, en un polo está lo que yo llamo el docente tecnocrático, un tipo muy equipado con técnicas, herramientas, pero es un aplicador. Su objetivo es maximizar el rendimiento en las pruebas de lengua, de matemática, de ciencias naturales que se aplican regularmente en los... Es más, es visto como un profesional cuyo objetivo es un tipo que tiene que entrenar chicos para que aprueben las evaluaciones nacionales e internacionales. Una especie de entrenador. Él no tiene por qué meterse en los fines, sentidos y finalidades de la educación. Eso no le compete. Él le aplica. Es apolítico, en ese sentido es apolítico. No percibe, no tiene por qué meterse en las cuestiones de las finalidades, las vinculaciones que hay entre desarrollo del conocimiento y construcción de una sociedad más igualitaria. De eso no se tiene que ocupar. Eso está formateado por la conducción del sistema. Él es un tipo que ejecuta. El otro yo le llamo el profesional docente como un profesional tecnocrítico. Conservo lo técnico justamente para hacer hincapié en que hoy resolver los problemas y desafíos de la enseñanza requiere de un amplio conocimiento científico-técnico. De todas las disciplinas que pueden ayudarnos a entender y a intervenir sobre la variedad extremadamente compleja de problemas que tenemos que resolver en las aulas. Por eso hace falta una especie de profunda, yo le llamo una reforma profunda, intelectual y moral de los procesos de formación docente. Necesitamos formar un docente para el siglo XXI que tiene que ser un profesor altamente competente. Técnico, por eso tecno, pero crítico. ¿Qué quiere decir crítico? Que es consciente de que hoy en día el tema del desarrollo de conocimiento en las personas tiene una dimensión eminentemente política, porque el tipo de sociedad que vamos a construir, si va a ser una sociedad igualitaria o una sociedad donde la riqueza y los bienes estratégicos van a estar concentrados, depende en cierta medida también de la capacidad que tengamos de desarrollar capital cultural en las nuevas generaciones. Lo nuestro es profundamente político, tan político como repartir la tierra en la etapa del capitalismo agrario. Hoy se dice que el conocimiento es un capital. ¿Qué quiere decir que es un capital? Que es una riqueza que produce riqueza. Y que por lo tanto va a definir su posesión, va a definir el lugar que vamos a ocupar cada uno de nosotros, de los chicos, digamos, en la sociedad futura. Que los niños y los grupos sociales van a ubicar. Tiene tanta importancia estratégica como el capital financiero, el capital tierra, el capital industrial. No digo que esos capitales no tengan valor, tienen valor, muy importante tener una herencia económica. Pero hoy en día incluso el capital económico requiere, para mantenerse, del capital cultural. De esto se han dado cuenta las clases altas en todo Occidente, que hace 50 o 40 años, cuando yo fui a la universidad, por ejemplo, no toda la burguesía mendocina, propietaria de las viñas y las bodegas, mandaba a sus hijos e hijas a la universidad. Les bastaba que completaran el colegio secundario, terminaban el secundario y decían, tú encárgate de las viñas, el otro lo encargaba de la bodega, de la empresa de construcción. Por ahí uno iba a la universidad. De las mujeres menos. Las mujeres, secundario, bachillerato, maestra, y de ahí un buen casamiento, no había problema.
Hoy en día todos los hijos de la gente de mi generación, que no son universitarios, pero que sí son herederos, hoy en día para garantizar la reproducción de la herencia material, necesitan de mandar a sus hijos a la universidad. Esto pasó en Mendoza, en la Argentina, en Francia, y es uno de los factores que explica la masificación de la universidad. Las mujeres de la burguesía no iban a la universidad. Hoy en día hasta las mujeres tienen que terminar estudios universitarios, que no pueden perder la herencia, porque si uno hereda los campos, hereda las bodegas, pero no tiene los conocimientos competentes, va a tener que contratar a los abogados, a los administradores, que al final se van a quedar con el capital económico. No, quiero decir que el capital cultural hoy en día es muy importante. Y nosotros, fíjense ustedes, humildes, que podemos ser maestros de primaria, secundaria, al desarrollar lenguaje en los chicos, nosotros estamos contribuyendo a desarrollar un capital en las nuevas generaciones. La escuela no puede distribuir riqueza económica, no puede distribuir computadoras, libros, pero digo, capital económico no vamos a obtener en la escuela, pero sí podemos obtener capital cultural. O sea que es falso, digamos, es un error decir, no, yo con la política no tengo nada que ver. Tú tienes que ver con la política. Si tú eres un intelectual, maestro intelectual, profesional, democrático, tu responsabilidad, especialmente con los sectores desposeídos del capital económico, es que por lo menos se apropien de un capital cultural básico fundamental. Esta es nuestra responsabilidad, por eso intelectual tecnocrítico. Ahora, el desenlace, nadie puede prever el desenlace de las luchas. Obviamente yo tomo posición como ciudadano, no como sociólogo, obviamente tomo posición por el intelectual tecnocrítico. Pero lo que puedo decir es que simplemente que hay una lucha, hay una tensión en las sociedades contemporáneas, que tiene que ver un poco también con la tensión de fondo que existe en nuestras sociedades acerca de si el conocimiento y la cultura va a ser una mercancía que se compra y se vende en el mercado. Si va a pasar con el conocimiento y la cultura lo que pasó con la tierra. La tierra, antes del capitalismo, era una propiedad común. En las comunidades wichí no existía la propiedad privada de la tierra era una propiedad común de la colectividad. Llegó el capitalismo, la cercó. El alambrado, metió el alambrado, la acercó, la privatizó y se convirtió en una mercancía que se compra y se vende. ¿El resultado qué fue? La concentración de la tierra en pocas manos. Este peligro puede ocurrir ahora con el conocimiento. Lo podemos alambrar el conocimiento, hay una lucha. Si el conocimiento va a ser un derecho, a cuyo acceso, digamos, no dependerá de la capacidad adquisitiva de las personas, o va a ser una mercancía que se compra y se vende en el mercado. Las escuelas van a ser como los restaurantes. Uno puede ir a comer un pancho por, no sé, 20 pesos, 15 pesos en Buenos Aires, o puede ir a un buen restaurante a comer por 200, 300 dólares. Entonces, podemos ir a escuelas baratas para los pobres, escuelas para la clase media, escuelas para la clase alta. El inglés, yo daba el ejemplo del inglés. Ese porcentaje que no me animo a decir qué porcentaje será, pongamos 15%, 20% de muchachos y muchachas de 18 años que ya son bilingües en inglés. Tienen una ventaja impresionante con respecto al resto de la gente. Yo puedo prever trayectorias laborales, económicas, posición en la estructura social muy diferente entre aquellos que saben inglés, que dominan esa lengua, y aquellos que no lo dominan. Esos que tienen ese capital, me animo a decir que la mayoría absoluta de ellos lo compraron en el mercado, porque la escuela pública no lo garantiza. ¿Quién, honestamente, levante la mano aquel que me diga que aprendió a leer, escribir y a manejarse con el inglés en la escuela? Yo no aprendí inglés, estudié inglés, pero no aprendí inglés en la escuela. El inglés, que es una parte de este capital cultural, que tiene un valor muy importante en la sociedad, se ha convertido en una mercancía, que se compra y se vende en el mercado. Ojalá no pase eso con la lengua, no pase eso con la matemática. La conciencia de esta dimensión política que tiene el conocimiento es lo que caracteriza y diferencia al maestro tecnócrata del maestro tecnocrítico. Bueno, les agradezco la paciencia. Si hay tiempo de establecer un diálogo, pues aquí estoy disponible. Muchas gracias por la paciencia y la atención. Bueno, si alguien me dice, la compañera, que yo puedo dejar un mail, mi mail es muy fácil. Es mi nombre y apellido todo junto, Emilio Tenti, @gmail.com. Con todo gusto podemos establecer un intercambio no epistolar, sino electrónico, virtual. A la orden. Muchas gracias. Muy bien, vamos a dar fuerte el aplauso al licenciado Emilio Tenti Fanfani, que ha dado justamente esta conferencia magistral.